Bajando la nieve, buscando un destino, en una taberna se cruzó el camino. Escuadrón Hammond, our names in the stone, walking into a trap, into the unknown. Esta nueva temporada ha sido patrocinada por Marco Sedano. Libro 3. El libro del agua. Capítulo 1. El rostro bajo la nieve y el camino del comercio. 1. La metamorfosis del espejo. El amanecer se colaba por las ventanas de la habitación de Luna. Han pasado 2 años desde la caída de Belcebú. La niña pequeña que llegó asustada a la montaña ya no existía. Luna se miró en un espejo de plata pulida. Pasó la mano por su mejilla. El pelaje blanco que cubría su rostro de niña había retrocedido, dejando al descubierto una piel humana, pálida y suave. Sus rasgos se habían afilado, mostrando la belleza exótica de su madre. Sin embargo, del cuello para abajo y en sus brazos, el pelaje denso y blanco seguía ahí, protegiéndola del frío. Era el equilibrio perfecto entre sus 2 mundos. 12 años, susurró Luna con una voz melodiosa, ajustándose la katana de Akiko en la cintura. 2. Khaz-Huldar, la ciudad renacida. Al salir al balcón, contempló la obra de su pueblo adoptivo. La montaña había sanado. Donde antes había ruinas, ahora se alzaban nuevas estructuras de mármol blanco y oro. La Plaza de los Héroes lucía una estatua de 3 figuras luchando espalda contra espalda. Los enanos saludaban a Luna con respeto mientras trabajaban. Ya no era la extranjera, era la hija de la montaña. Abajo, en el patio, Traya e Ino entrenaban. Traya, ya una adolescente robusta, bloqueaba los golpes de Ino con su escudo geoda. Ino, en su forma humana, reía mientras lanzaba patadas al aire. Se habían vuelto inseparables. 3. El consejo de los 3 mentores. Un guardia real escoltó a Luna a la sala de mapas. Akio estaba apoyado en la pared, con su mechón blanco, resultado de la técnica prohibida, cayendo sobre su frente. Setsuna estaba sentada junto al rey Thorin. «Te ves diferente cada día, Luna», dijo Akio con una media sonrisa, mirándola con orgullo. «Te pareces más a tu madre. Akiko estaría celosa de tu porte». Luna sintió que el calor subía a sus mejillas y bajó la mirada, jugando con un mechón de su pelo plateado. «Gracias, tío Akio». El rey Thorin se aclaró la garganta, señalando un mapa. «Luna, has dominado el acero y la fuerza física, pero tu espíritu, tu magia kitsune es un océano que nosotros, gente de piedra, no podemos enseñarte a navegar. Hace 2 años, la magia de los elfos del lago te salvó», continuó Setsuna. «Tienes una deuda de gratitud, y es el lugar perfecto para que aprendas a controlar tu energía espiritual antes de que te consuma por falta de disciplina». Akio asintió. «Irás al santuario de Loto. Aprende de ellos. Pero recuerda, aunque sean elegantes, sus lenguas cortan más que sus espadas». 4. Nieve y despedidas. Pasaron unos días de preparativos intensos. Traya empacó suficientes provisiones para un ejército, e Ino casi se come la mitad antes de salir.
Finalmente, llegaron a las puertas exteriores de Cashuldar. Al abrirse los portones gigantes, una ráfaga de viento helado y nieve les golpeó la cara. El invierno en las cumbres nunca terminaba. No había un carruaje real lujoso. En su lugar, había una carreta resistente de madera reforzada con metal enano. Delante de la carreta, Ino había asumido su forma bestia, un jabalí gigante de magma y obsidiana, del tamaño de un bisonte, resoplando vapor caliente que derretía la nieve bajo sus pezuñas. Estaba enganchada al arnés, moviendo la cola felizmente. «Groink, lista para correr», bufó Ino. Luna, abrigada con una capa gruesa de lana azul, estaba a punto de subir, pero se detuvo. Dio media vuelta y corrió hacia sus mentores. Se lanzó a los brazos del rey Thorin, luego abrazó a Setsuna y finalmente a Akio. «Los voy a extrañar mucho», dijo con la voz quebrada. Setsuna le acarició las orejas. «No estaremos aquí sentados esperándote, pequeña. Akio y yo tenemos una misión». «Vamos a volver a la aldea Kitsune», reveló Akio. «Con los suministros y arquitectos que el rey Thorin nos ha prestado, vamos a limpiar las ruinas y reconstruir nuestro hogar. Para cuando vuelvas de tu viaje, tendrás una aldea a la que regresar». Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas de felicidad. «¿De verdad?» «Es una promesa», dijo el rey Thorin. 5. Hacia el paso comercial. Luna se secó las lágrimas y subió a la carreta junto a Traya, quien sostenía las riendas, aunque Ino sabía el camino. «Muy bien, equipo», exclamó Luna, recuperando su espíritu aventurero. «Nuestra primera parada no son los elfos». Traya arqueó una ceja. «¿Ah, no? Entonces, ¿a dónde vamos, jefa?» Luna señaló hacia el valle nevado que descendía hacia las tierras bajas. «Al paso comercial. Necesitamos mapas actualizados, vender algunas gemas para tener dinero humano y comer algo que no sea roca y estofado de topo». «¡Comida!», rugió Ino, y sin esperar la orden, arrancó a toda velocidad, haciendo que la carreta derrapara sobre la nieve. «¡Ino, frena!», gritaron Luna y Traya, mientras se alejaban montaña abajo, dejando atrás las risas del rey y los zorros veteranos. El viaje había comenzado. La espada descansa, el cielo se apagó, el peso del día por fin se marchó. Le feu nous réchauffe, la nuit es si douce, un plato caliente curando el dolor. We travel so far, looking for the light, dejando el miedo perdido en la noche. No matter the scars, we get in the fight. Tu voz es el refugio que me da calor. Cierra los ojos, respira la paz. The storm is outside, but here we are safe. Dans cette douce silence, on trouve notre place. Nijiro no yume. El escuadrón jamón no se va a rendir. We share the same soul, the very same brave. Kimi to tomo ni. Mañana la llama volverá a surgir. Las sombras intentan robarnos la fe.